Bueno, estamos acá en nuestro segundo bloque de nuestro programa, ya son 9:29, ya pasó la primera media hora. 17 grados, 18 grados, por acá por la zona esta, ¿no? Porque como nos escuchan en el mundo, por ahí en Bangladesh hace otra temperatura, ¿no? O en Ontario, Canadá. ¿Usted cómo lo ve? ¿Lo estarán escuchando por allá? Y hasta, bueno, hasta en Estados Unidos nos pueden escuchar. No queremos tampoco olvidarnos de algo importante, porque a veces la noticia es fuerte y luego se desaparece. Solidaridad nuevamente con las comarcas, con la comarca andina, paralelo 42, en Chubut especialmente, por toda esta situación que ha pasado, que están pasando, que no ha desaparecido, que desapareció de los medios masivos, de los medios hegemónicos y no hegemónicos, pero que nosotros desde otras voces queremos mantener vivo y perenne, ¿no? La problemática difícil, más de 500 familias que perdieron sus casas, toda su producción y toda la dificultad que hubo para también el apagado del incendio, todos los que han trabajado denodada y esforzadamente, los queremos recordar. Y vamos a mantener presente a la gente de la comarca andina. Por supuesto, y también seguir pendientes de por qué pasan las cosas que pasan, porque esto no es casual, los incendios no son cosas que suceden porque sí, y sino ver qué intereses hay detrás de eso, y estar atentos porque realmente, bueno, tiene que ver con nuestros recursos, tiene que ver con nuestro futuro como país, nuestro presente, porque nosotros cuando hablamos de la pobreza y analizamos todo lo que nos sucede, tenemos con qué, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay también un plan de que este país no salga adelante, que no sea una potencia, y que nos quedemos dependiendo siempre en estas lógicas de exclusión y de dependencia y de endeudamiento. Entonces, bueno, también tiene que ver con esto de sacarnos nuestros recursos. Así que tenemos que estar atentos con eso. Y para eso está Otras Voces, ¿no? Que crea conciencia. ¿Por qué hacen Otras Voces? Bueno, para crear conciencia, para no solamente ser un programa pasatista o comercial, sino también crear conciencia, ¿no? Crear conciencia. No, y cuando también le pusimos ese nombre Otras Voces, justamente fue por eso, porque pensar en darle voz a los que no la tienen, a los que no salen en los medios. Darle voz a los que no tienen voz y vez a los que no tienen vez. Exactamente. Bueno, un día 20 de marzo. Algo, a ver. 20 de marzo, cuéntenos algo, Víctor. Bueno, mire, hoy un día 20 también de marzo, pero del año 1969, ¿sabe quién se casaba? Yoko Ono y John Lennon se casaban en Gibraltar, que es un peñón que está ubicado estratégicamente en la entrada del mar Mediterráneo, entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Se casaron un día como hoy, del año 1969. Recordamos después que John Lennon es asesinado un 8 de diciembre del año 1980 por David Chapman. Sí. Y bueno, ellos tomaron una actitud muy interesante, porque eran contestatarios de una sociedad, de un tiempo, de una época, y pasaron una luna de miel extraña y curiosa. Usted la recuerda quizás. Sí. Una semana en la cama en Ámsterdam. Sí, que estaban ellos estaban en la cama y estuvieron toda esa semana y con todos los medios rodeándolos, haciendo una protesta por toda la situación que había en el mundo, y también después una semana en Canadá en la cama, ¿no? Así que, bueno, Yoko Ono todavía vive, tiene 88 años, japonesa. Ella pertenece a un movimiento cultural interesante, importante, que tuvo mucho auge en la década del 60, y por otro lado, ella pertenece a una familia aristocrática japonesa. Muy curiosa esta situación de esta vida entre John Lennon y Yoko Ono, que reitero, todavía la tenemos entre nosotros. Muy querida y muy también controvertida. Muy controversial su figura, ¿no? Pero bueno, una persona que realmente es interesante, es un ícono también de una época, ¿no? Que no tenemos que por eso olvidar, y por eso la traemos a colación un día como hoy, 20 de marzo, que se casaban en 1969. Y también un día como hoy, un hecho inédito y curioso pasó en el año 2016, que es que el presidente norteamericano visita Cuba. Desde el año 1928, un presidente norteamericano no visitaba Cuba. Y esto fue muy interesante, ¿no? Porque después de Cuba, el presidente vino a la República Argentina. Llegó el día 23 de marzo del año 2016 para honrar a las víctimas de la subversión y de la revolución que nos afectó entre el año 1976 y 1983, y vino el presidente norteamericano Barack Obama. Sí, me acuerdo. Barack Obama, con su esposa. Así que bueno, fue muy interesante primero esa visita a Cuba. Visita a Cuba que fue curiosa también porque el presidente Obama llega ahí, y eso lo quiero subrayar, ¿no? Porque bueno, entre otras cosas visitó
a las autoridades del pueblo cubano, prestó oído al pueblo cubano, visitó al cardenal Jaime Ortega Alamino, que fue el gran gestor a través de lo que fue el papado de Francisco desde el año 2013 en el trono de Pedro, porque se generó ese acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Recordemos que el Papa Francisco visitó Cuba, algo también absolutamente inédito, el día 20 de septiembre del año 1985. ¿Por qué inédito? Es verdad, ya había estado el Papa Juan Pablo II, pero inédito porque no había vuelos entre Estados Unidos y Cuba, que dista nada más que media hora. Uno tarda más en despegar y en aterrizar que en volar, por ejemplo, entre La Habana y Miami. Pero el Papa tomó esta decisión. No solamente fue curioso que llegara a Cuba, de ahí volara a los Estados Unidos. Fue el primer vuelo que hubo en décadas entre Cuba y los Estados Unidos. Y por otra parte, otro hecho curioso, se entrevistó con el patriarca de la iglesia rusa, el patriarca Kirill, que es una persona bastante complicada dentro del mundo ortodoxo y en sus relaciones con la iglesia católico romana. Así que fueron dos hechos interesantísimos. Y él favoreció muchísimo este encuentro, este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no dejó de reclamar precisamente por el embargo, por la ley James Barton y también por Guantánamo, que es un enclave norteamericano desde el año 1958 allí en la isla de Cuba. Así que esto es lo que podemos recordar un día como hoy, y ya dijimos también el Día Internacional de la Felicidad. Así que hoy, nada, a celebrarlo, no es el día de la tristeza. Y el día de ayer, y después ya le voy a dejar lugar a su columna, y si después tenemos tiempo vamos a estar recordando fechas importantes que hubieron en esta semana pasada. El día de ayer, entre otras cosas, fue San José. ¿Por qué San José es importante? Primero porque el Papa Francisco le dio importancia al año de San José, declaró el año 2021 el año de San José. ¿Sabe por qué a los José se les llama Pepe? Le voy a explicar por qué. Porque vio que a los José, le dicen Pepe. Se le dicen Pepe. Porque José no era el padre biológico de Jesús, era el pater putativus, es decir, el padre que lo adoptó, el padre adoptivo. Ajá. Pero en latín se dice pater putativus, es decir, Pepe, de ahí viene Pepe. Y también hay una confusión con esto respecto a que algunos dijeron es el día del hombre. No fue el día del hombre, fue el día del hombre trabajador. Porque ayer también fue, como San José era carpintero, el día de los carpinteros y artesanos. Saludamos a todos los carpinteros y artesanos que nos están siguiendo. Y la artesana Yolanda, tenemos una artesana. Artesana, mujer, Yolanda, claro, por supuesto, también artesanos y artesanas, y carpinteros y carpinteras. Y queremos saludarlos a todos ellos. Y es curioso cómo José, que era un hombre trabajador, un hombre laborioso, siempre sumido a la voluntad de Dios en una sociedad profundamente patriarcal, de alguna manera es un gran modelo. Fue declarado por el Papa Pío IX patrono universal de la Iglesia. Bueno, queríamos recordar esta figura y a todos aquellos que son artesanos y que trabajan con sus manos y que son artistas de alguna manera también en el tallado de distintas materias. Así que bueno, queremos saludarlo. Tenemos muchísimo, porque fue una semana riquísima en efemérides, pero si el tiempo nos da, vamos a seguir hablando de todo ello después de que tú hagas esta columna y pensamiento y reflexión, que creo que también tiene que ver con una fecha importante que tendremos en la próxima semana, que también vamos a estar recordando el día 27. Exactamente, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, la columna, que más que una columna es para charlarlo, para pensarlo, no es nada estructurado, pero sí para ponernos a reflexionar de ciertas cosas, ¿no? El 24 de marzo se conmemora esta fecha por la memoria, la verdad y la justicia de lo que pasó en lo que fue el golpe de Estado tan sangriento, tan cruel de 1976, el 24 de marzo de 1976, que, se derroca a la presidenta en ese entonces, María Estela Isabel Martínez de Perón, por las tres representantes de las tres Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla del Ejército, Emilio Macera de la Marina y Orlando Agosti de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y realmente, a ver, ¿qué sabemos, no lo que pasó en ese entonces? Bueno, la verdad que
una época muy triste, muy violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Se pudo conocer todo lo que sucedió, las atrocidades, las torturas, los tratos crueles, inhumanos, degradantes. Pero yo lo que quiero en esta columna aprovechar y también tratar, ¿para qué fue que pasó todo esto? ¿Qué modelo se impuso? Y lo vamos a hacer un paralelo también, porque esta semana, con esto de esta nena Maya Veloso, una nena en situación de calle, cuando en realidad la calle no tendría que ser una situación, ¿no? Es terrible, ¿no? Parece que muchos medios o muchos políticos se dieron cuenta de cómo vive la gente pobre, ¿no? Y toda esta ver en qué situación viven los niños de nuestro país, porque es una niña argentina que en un país tan rico, tan vasto de recursos, está viviendo entre cartones, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que interpelar. Y hay un paralelo entre ese golpe de Estado con que estemos pasando por esta situación de miseria. Por eso ahí tenemos 6 de cada 10 chicos son pobres en nuestro país. Y hay una continuidad con ese golpe de Estado, ¿no? Y una cosa que yo quiero señalar antes, porque bueno, quiero entrar en este tema, en el modelo social y económico y político que se impone con la dictadura. ¿Para qué se hace la dictadura? ¿Por qué llega la dictadura? Fue un plan de transferencia de recursos, ¿no? La única manera que en ese entonces se podía arrasar con las conquistas laborales, con una clase obrera organizada, era de esta manera, no se podía sino con el terror, con sangre, y bueno, como también ocurrió unos años antes, había ocurrido en Chile con la dictadura de Pinochet. Esto está todo diseñado, se llama lo que se conoció como el Plan Cóndor, ¿no? No es casual todo lo que pasó en Latinoamérica, y a nosotros nos tocó con esta dictadura del 76. Y algo que me parece importante aclarar, porque muchas veces cuando uno toca este tema, hay gente, no tanto ya, porque yo creo que se tomó bastante conciencia sobre esta fecha y lo que significa. Pero hay mucha gente que por ahí te dice, y bueno, pero hubo una guerra, eran momentos muy convulsionados, ¿no? Porque los montoneros, porque había violencia de los dos lados, era una violencia bilateral, ¿no? Entonces, bueno, como era una guerra, se tuvo que apelar a medidas extremas. Y yo lo que les digo, a ver, no fue una guerra, ¿por qué? Porque nunca los particulares van a estar del mismo lado del Estado. Esto hay que entenderlo. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia, de la fuerza, de las armas, ¿no? Entonces el Estado siempre va a estar, o sea, nunca un particular va a estar en igualdad con el Estado, ¿no? El Estado tiene otros medios. Entonces el Estado con esos medios aplicó el terror en la población. Los actos de terrorismo se tendrían que haber juzgado y que cada uno tenga un juicio y bueno, y una pena como corresponde con las garantías del debido proceso. Pero a ver, supongamos, vamos a poner que sí hubo una guerra, no vamos a ir al extremo a decir que bueno, vamos a partir del supuesto de que hubo una guerra. En la guerra hay códigos. En la guerra no se hace cualquier cosa. Tenemos 4 convenios de guerra que regula el derecho de guerra desde 1949, después de las guerras mundiales, con las atrocidades que significaron las guerras mundiales. Son 4 convenios de guerra, los convenios de Ginebra, con sus respectivos protocolos que regulan el derecho en tiempos de guerra y habla de los derechos de los prisioneros de guerra, de la población civil, de que están prohibidos los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las torturas. O sea que esto no podemos, o sea, no hay, aún sosteniendo el supuesto de la guerra, estas cosas no pueden suceder más. Fue terrible lo que pasó. Jamás se puede justificar lo que hicieron, secuestro de bebés, torturas a embarazadas. Terrible. Pero para ir a la parte económica, a ver, ¿qué modelo económico se quiso implementar con la dictadura? Yo les voy a decir a Lucas que nos pase un audio de Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía de aquel entonces, ¿no? Donde imponía este plan que luego también fue intensificado por Menem, ¿no? Por Macri también. Vamos a escuchar, sí, un plan como de reforma del Estado, reformas económicas, era el plan de la dictadura. Vamos a decirle a Lucas, si lo tiene a mano, que nos lo pase. Ahí está. 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carne. Cuarto, la
la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12. La libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bien, no sé si les resulta conocidos estos 12 puntos de Martínez de Oz, pero es lo que plantea ese es el neoliberalismo, que es ¿dónde sale el neoliberalismo? Esto es neoliberalismo, ¿no? Dejar todo librado al mercado, la bicicleta financiera. Acá muchos en la dictadura, muchos grandes empresarios, incluidos el clan Macri, se hicieron ricos durante la dictadura. Fue una transferencia de recursos. Esto fue un plan sistematizado de transferencia de recursos porque había que expoliar a la clase trabajadora. Habría que arrancar todos esos derechos que se habían conquistado con el peronismo y con tantas luchas que se pudieron sostener, ¿no? Ese sindicalismo organizado, combativo, eso había que destruirlo. ¿Y cómo lo hicieron? Con terror. Implantando el terror. No lo podían hacer de otra manera. No lo pudieron hacer como lo hicieron con los votos acá hace muy poco tiempo cuando asume Macri el poder, ¿no? ¿Qué resultado tiene este proceso? Lo que va entre 1976 y 1983, el proceso militar. 20.000 fábricas cerradas. El incremento de la deuda externa fue de un 364%. El mismo 24 de marzo, el mismo día, se aprueba un préstamo con el FMI de $110 millones. El mismo día. O sea, para que vean a qué viene la Eso dictadura. se debe a que, Martínez de Oz, José Martínez de Oz, que fue el ministro de Videla, de Jorge Rafael Videla, era muy amigo de la banca norteamericana. Por eso cuando lo llaman, inmediatamente que asume el 24 de marzo del 1976, lo llama Jorge Rafael Videla, porque ya habían tenido encuentros previos los empresarios, el holding empresarial, con la Junta Militar, con la que sería después la Junta Militar, y justamente las grandísimas conexiones de José Alfredo Martínez de Oz hizo que el préstamo se diera al momento, al toque, ¿no? Para decirlo rápidamente. Y esto es por eso nosotros cuando hablamos de esto no es un golpe, es un golpe cívico-militar. Cívico-militar, porque sí, claro. Esto si no se hubiera sostenido, no fue que vinieron los militares solos y cayeron de un plato todos volador. golpeaban la puerta de los milicos, como se dice vulgarmente, para que hagan cargo del poder. También vamos a decir, y tenemos que ser honestos, que había una situación de anomia increíble. Pensemos que estaban los montoneros, estaban los grupos terroristas y estaban también la AAA, que también tuvo mucho que ver, ¿eh? Había un desorden y un caos. No, el desorden es innegable. Ahora, como social gravísimo. Ahora, no se puede usar ese desorden como excusa. A veces ese desorden también, yo creo que fue todo preparado también ese desorden, ¿no? Porque, a ver, pues ahora vemos, por ejemplo, de dónde sale Patricia Burri, de dónde salen ciertos personajes que estaban ahí como todos de un eran lado. Supuestamente montonero, y el que no lo era se sube a la bicicleta montonera. Y después había chicos que no, que por ahí pensaban que esa era la forma. Pero pensemos también la AAA de el nefasto López Rega. No, totalmente. Nefasto, triste personaje. José López Rega. Uh-huh. Sí. Índice de pobreza. En el 74... Escuche esto porque realmente esto para los oyentes, para que presten atención. El índice de pobreza era de un 4,4%, no teníamos pobres, 4,4%. Uh-huh. Y pasa a un 37,4% en esos años que duró el proceso. El valor... Perdón, ¿y hoy en cuánto está? En 40,9%. Caramba. Ahora vamos a pasar lo que estamos hoy. El valor real del salario cae un 52%. O sea que el obrero pasa a ganar un 52% menos con la dictadura. Se deprecia grandemente. El salario.
Bueno, se prohíben los sindicatos, ¿no? Todo esto no es así porque sí, ¿no? Así que bueno, la desocupación en 1974 era de un 3%. De un 3%. Y pasa con la dictadura a un 9%. Para que vean cómo estamos, bueno, cómo fue evolucionando esto, ¿no? De la pobreza. En 1983, o sea, llegamos con un 23,2% de pobreza con la democracia. En 1991 tenemos un 27,1%. En el 94 tenemos, no, en 98 tenemos un 24,7%. En 2001 tenemos un 43,5%. Que estamos, fíjense que hoy en día estamos prácticamente igual que en el 2001. O sea, no. Gravísimo el valor que está diciendo, ¿eh? Estamos igual que en el 2001, dijo Macarena Alonso. No digo igual porque los momentos no son siempre exactamente iguales, pero tenemos Yo recuerdo que hubo un intendente acá del conurbano que dijo, vamos a estar en el 2021 igual que en el 2001. Los valores son muy similares. Caramba. Son muy similares. Y esta es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? De 2013 a 2015, bueno, la pobreza, y acá nosotros siempre, bueno, nos manifestamos el cambio, lo beneficioso que fue también todo el periodo kirchnerista, pero la pobreza no se logró bajar, siempre quedamos ahí en un 20 y pico, 25, 27. Y hoy ni que hablar. Entonces, bueno, no sé por qué, porque pasa que no se rompe con ese modelo impuesto del 76, ese modelo de desindustrialización, de pérdida de poder adquisitivo. Si bien hubo una gran mejora entre el 2003 y el 2015, no se logró salir de ese modelo. No se logra salir, ¿no? Porque no se quiere, porque conviene, porque yo creo que gusta, no se quiere, porque hay una industria de la pobreza. Y hoy tenemos un 40,9% de personas pobres, de las cuales 10,5% son indigentes. Ahora con esto de la nena que vimos, que cómo vivía. Y hay chicos que el 60% de nuestros niños son pobres, que no tienen un plato de comida digno. La canasta básica para no ser pobre de una familia es de 57.000 pesos. Imagínense cuánta gente que no gana ni 20.000 pesos por mes, cuántas familias que viven con eso. Y el caso de esta chiquita que también, porque la verdad que uno agradeció, ¿no? que haya aparecido con vida, porque realmente. Pero ¿cuántos derechos vulnerados tuvo antes? Una nena que vive abajo de un puente, con una que también, bueno, también su mamá, sus hermanos, toda una situación, 7 hermanos, toda una no situación se sabe dónde están. Muy. Su mamá alcohólica que la mandaba a mendigar, una niña no escolarizada. Claro, pero los niños son sujetos de derecho, más allá de los padres que los padres que tengan. La niña, todos los niños de este país, decía Perón, los primeros los privilegiados son los niños, niños, los ancianos, y nosotros estamos abandonando eso. ¿Cómo puede ser en un país que fue el granero del mundo que tengamos a 60% de chicos en la situación de pobreza? Qué linda pregunta esa. ¿Cómo puede ser? ¿Usted no quiere ir a un tema musical? Y yo digo que sí. Mira, le vamos a decir a Lucas que pase, porque no sé si están bien en orden los temas, pero vamos a pasar en este bloque este tema que se llama, es de La Mancha de Rolando, Arde la Ciudad, que habla de... Ahí estaba Vudú, ¿no? De La Mancha de Rolando. Sí, tocó con ellos, no sé si formaba parte de... Sí, porque es músico.